Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Sin Pelos en la Lengua de Biblia Libre. Y hoy analizaremos la respuesta que hizo un supuesto autodenominado periodista llamado Ricardo González. Porque hicimos un video alrededor de la idea que él propagaba, venida desde Brasil, no fue algo que a él se le ocurrió, de que la selección brasileña y la selección colombiana, y seguramente alguna otra, fueron fracasos, según él, en el Mundial de Fútbol debido a los evangélicos que hay en estas selecciones. Esa es la idea general, de manera muy global. Y yo hice un video donde argumentaba en contra de esto, y él hizo un video de contraargumentación que disfruté mucho y vi con mucha alegría, porque cuando escuché los argumentos dije, esto es increíble. Así que hoy vamos a contraargumentar los argumentos de este presunto periodista. Y comencemos con el principio. Él, como un buen sofista, en vez de argumentar en contra de mis argumentos, argumentó en contra de mi persona. A los líderes y pastores cristianos o evangélicos les da rabia y miedo que estemos desenmascarando su doctrina, que le ha hecho tanto daño a nuestra sociedad latinoamericana más allá del fútbol. Por eso vamos a responderle a este señor Edgar Escobar, quien se hace llamar ministro colombiano, quien adoctrina a través de un portal sobre la Biblia y quien lleva ya más de 30 años viviendo a costa de las creencias de la gente, es decir, otro mercader de la fe. A este señor Escobar empiezo por decirle que no hay discurso de odio en mi video en el que doy argumentos y no simples opiniones sobre por qué los evangélicos se han tirado el fútbol brasileño. Porque yo no hablo de perseguir, ni discriminar, ni aplastar a quienes profesen cualquier religión. Lo que hago es llamar la atención a los creyentes para que no se dejen manipular de charlatanes religiosos que solo los quieren estafar. Y es que dicen que el ladrón juzga por su condición, y por eso este señor me señala de odio cuando es el lenguaje que su religión utiliza. Para ellos todo lo que sea diferente o esté fuera de su control es diabólico y debe ser rechazado. Los derechos de las mujeres, la comunidad LGBTI, el arte, la cultura, los migrantes, las poblaciones vulnerables como campesinos e indígenas y hasta los discapacitados. Esta tendencia política religiosa está documentada académicamente como el cristofascismo y más recientemente como cristoneofascismo, que es el que se hizo al poder con Bolsonaro hace unos años en Brasil y es el que llegará al poder en Colombia en un mes con De la Espriella. Esto se llama argumento ad hominem. Es decir, en contra del que da el argumento y no del argumento en sí mismo. Él está diciendo que tengo miedo, que tengo rabia, y dice y generaliza, los pastores tienen miedo y tienen rabia. Bueno, en primer lugar, esto se llama envenenar el pozo, así le dicen periodísticamente hablando, ¿no? Yo no tengo ni miedo ni rabia, estoy muy tranquilo y muy feliz. Porque si alguien se ha encargado de verdad, y quienes me conocen lo saben, de evidenciar a los falsos maestros, a los falsos profetas y a toda esta gente manipuladora, porque sí los hay, soy yo. Llevo 10 años haciendo esto, y si este señor fuese un verdadero periodista, hubiese investigado por lo menos mi canal de YouTube para darse cuenta que mi trabajo principalmente es desenmascarar a los falsos pastores. Eso he hecho durante más de 10 años en este canal. Así que no tengo miedo. Si hubiese hecho su tarea, se hubiera dado cuenta que yo no vivo del dinero de ningún feligrés. Que yo soy licenciado en Ciencias Sociales. Sí, señor, de la Universidad Distrital. Que yo trabajé durante más de 19 años como docente en Colombia, dictando ciencias políticas, economía, filosofía, historia y, claro que sí, religión. Todas esas materias. Yo y toda la vida he trabajado de eso, de docente, sigo trabajando de docente. Yo no recibo dinero de ninguna congregación, aunque dirijo un ministerio internacional que se llama Biblia Libre, que está en más de 6 países aquí en Latinoamérica, pero yo no recibo dinero de ninguna de esas congregaciones, ni un peso, no necesito, porque soy bivocacional, porque tengo mi trabajo. Así que todo su argumento en contra mía, como persona, se fundamenta en la nada, porque no tiene la más remota idea de quién soy. Y esto ya me pone a cuestionar realmente qué tipo de periodista es. ¿Por qué está atacándome a mí como persona sin tener ningún fundamento para ese tipo de cosas? Porque, entre otras cosas, también soy locutor y productor de radio y televisión del Colegio Superior de Telecomunicaciones. Y he trabajado durante muchos años en medios de comunicación. Así que, si investigara un poquito, sabría, por ejemplo, que fui estudiante de Marden Devia, quien me inició en todo lo que tiene que ver con el periodismo deportivo.
Y no quise seguir esa línea porque tuve otro llamado, pero sí, tuve la iniciación en eso, con un gran maestro. Marden es un excelente maestro. Esto a su vez, además de ser una falacia ad hominem, es una falacia genética. Es decir, que mis ideas son falsas porque yo tengo supuestamente ingresos de esas ideas. Primero, mis ingresos no provienen de mis ideas, sino de mi trabajo profesional, porque soy un profesional y aunque este hombre no lo crea, sí, habemos muchos profesionales en diferentes áreas de las ciencias sociales y de otras ciencias que somos cristianos y que tenemos una fe cristiana. Muchísimos, pero muchísimos. Que él no los conozca, pues no es mi problema. Ahora, aún cuando lo que este hombre dice en mi contra fuese cierto, que no lo es, pero aún si fuese cierto, pues no invalida mi argumento, porque lo que tiene que atacar, señores, argumentos. Y aquí vamos al segundo o a la segunda falacia que él utiliza, lo que yo denomino o lo que se denomina filosóficamente la falacia del falso dilema. Lo que él dice es sencillo. Él presenta dos posibilidades. Yo digo que él está transmitiendo un mensaje de odio y él dice que no está transmitiendo un mensaje de odio porque lo que él está transmitiendo son argumentos. Aquí hay un falso dilema. O sea, él está poniendo el dilema de la siguiente manera. O transmito un mensaje de odio o transmito argumentos, pero las dos cosas no las puedo transmitir al mismo tiempo. Y eso no es verdad, mi querido amigo. ¿O acaso el señor del bigote chistoso no tenía argumentos en medio de su mensaje de odio? Claro que sí. El hecho de que usted argumente no implica que sus argumentos no traigan consigo mismos un mensaje de odio, y evidentemente traen un mensaje de odio. Y voy a argumentar por qué sus argumentos traen un mensaje de odio. Número uno, porque generaliza de manera indemostrable. O sea, usted toma a los evangélicos y toma pentecostales, metodistas, bautistas, neopentecostales, carismáticos, a todos los mete en el mismo paquete. Como si todos predicáramos lo mismo, como si la ética de todos fuera exactamente igual, como si todos pudiésemos hacer o causar lo mismo en la mente de las personas con la palabra que predicamos. Si bien hay unos principios fundamentales en los cuales estamos de acuerdo, pues también en la práctica hay muchas diferencias entre nosotros, así que hay una generalización. Segundo, usted promueve estereotipos. ¿Qué es promover estereotipos? Pues obviamente un mensaje de odio. Insultos. Culpa colectiva a los evangélicos por culpa de nosotros. Ahora los evangélicos no tenemos derecho de ser futbolistas, según parece la opinión de este señor. Es nuestra culpa que nuestras elecciones fracasen. O sea, ¿cómo me va a decir que eso no es un mensaje de odio? Cuando dice frases como estas, y cito, los evangélicos son una fuerza invasora que arruina el fútbol. Ah, no, pero eso no es mensaje de odio, ¿cierto? No, ¿qué va a ser de odio? Manipulan a los pobres, destruyen relaciones sociales, promueven la mediocridad y generan odio contra diversos grupos. ¿Y no es un mensaje de odio, de verdad? No es un mensaje... Dios mío, gracias a Dios no es un mensaje de odio. ¿Qué tal si fuera? O sea, menos mal es un mensaje de mucho amor, creo yo. O sea, supongo, pienso. Incluso utiliza el término cristofascismo, que es una categoría bastante cuestionable, ¿sí? Y menos mal que no promueve un mensaje de odio. ¿Qué tal si promoviera un lenguaje de odio? ¡Ay, Dios mío! Claro que son argumentos que promueven el odio, porque está discriminando a los que supuestamente discriminamos a los demás. ¿No le parece una absoluta contradicción? Es evidentemente un mensaje de odio. Además, se basa en su opinión. Y tal vez un texto por allá que leyó de Brasil, de unos periodistas. Pero no hay una investigación seria. No hay argumentos serios. Yo puedo argumentarle, por ejemplo, desde The Games People Play, Theology, Religion and Sport, de Robert Ellis. Un texto maravilloso que de verdad hace un análisis de cómo es que la religión, las diversas religiones, influencian en el comportamiento deportivo de algunas personas. Otro texto muy bueno, Cross the Line, de Oli Baines y Liam Flint. Excelente texto. Tower the Goal, de Jeremy Jones. Son textos serios, investigaciones, que usted puede estar de acuerdo o no, pero por lo menos se basan en algo. No en la opinión, en la opinadera de café, en la cual un hombre que uno supondría es un periodista serio, termina metiéndose con este tema. Generalizaciones, metiendo al mismo paquete a todos, utilizando este tipo de expresiones que definitivamente son, y me reafirmo, expresiones de odio. O sea, díganme si no. Yo puedo no estar de acuerdo con una persona como usted, señor periodista,
pero no por eso voy a tener que insultarlo. Le argumento. Reclamar superioridad contra el prejuicio mientras se reduce a millones de latinoamericanos, a una masa de personas ignorantes, manipuladas y socialmente destructivas. Eso es un mensaje de odio. Luego da 2 nuevas falacias, escúchelo. Y aunque como ven esto va mucho más allá del fútbol y es muy político, hablemos de fútbol, que es el tema que ha despertado a muchos latinoamericanos para cuestionar el daño que estas iglesias nos están haciendo. Este personaje empieza por decir que el problema de la selección de Brasil no es por la religión, sino solamente porque el negocio del fútbol cambió en detrimento de los latinos. Pero entonces, ¿por qué Argentina ha tenido tremenda selección estos últimos años? La respuesta la da este mismo señor Escobar, y es porque los brasileños ya no entrenan en el barrio ni en la playa, porque el pentecostalismo, que es como una especie invasora en nuestra sociedad, no solamente prohíbe ver programas de televisión o escuchar música porque supuestamente es diabólica, sino que también afectó nuestras relaciones sociales, porque genera desconfianza en el otro bajo la lógica individualista que sigue, lo que acabó, por ejemplo, con la posibilidad de que siguiera creándose el yogo bonito en las calles. Acá hay falacias argumentativas por todo lado. Solo mencionaré algunas. Él afirma, y cito, solamente porque cambió el negocio del fútbol. Él dice que ese es mi argumento. Que Brasil perdió solamente porque el negocio del fútbol cambió. Pero eso no fue lo que yo dije, perdón. Usted está cortando mi argumento. Yo dejo aquí completo lo que usted dice, pero usted sí cortó lo que yo dije. Yo no dije que solamente por eso Brasil perdió. Hay muchas más cosas por las cuales podemos explicar el fracaso de Brasil, y dentro de esas muchas más cosas no podemos comprobar en ninguna manera que se encuentre la fe de los jugadores. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, en cuanto a Colombia. Es el argumento más risible. O sea, ahora es culpa de los evangélicos que la mentalidad de Colombia sea una mentalidad de perdedores, que perdamos siempre, que siempre nos ganen en los penales. Es culpa de los evangélicos que los colombianos siempre perdamos en los penales. ¿En serio? ¿En serio? ¿Que no siempre hemos perdido en los penales? Casi siempre. Tampoco voy a generalizar. De vez en cuando hemos ganado, muy de vez en cuando, pero sí. Pero en serio, la culpa de la mentalidad, de no tener una mentalidad ganadora, ¿es de los evangélicos? Mire, como historiador, de verdad, la historia de Colombia es la historia de la guerra. Y como colombiano, tristemente tengo que decirlo, pero es una realidad. La historia de Colombia es la historia del fracaso. Tenemos una tierra hermosa, personas muy capaces e inteligentes, y sin embargo, por nuestros odios, rencillas, caprichos y egoísmo, siempre estamos perdiendo. Nuestra mentalidad no es producto de la fe evangélica, para nada. Es producto de muchas otras cosas. Reducirlo simplemente a como son evangélicos, tienen una mentalidad pobre y de perdedores y por eso perdieron, es ser demasiado simplista con un estudio sociológico. Que entre otras cosas no me respondió lo de Max Weber, ¿no? Que eso lo incluye ahí. Así que yo hablé de un conjunto de cosas, no solamente de una, sino de un conjunto. ¿Por qué? ¿En qué me baso? En el libro de Ronaldo Elal, que se llama Pases y Callejones sin Salida, el fútbol y la cultura de masas en Brasil. Ese sí es un libro serio que analiza desde 1997 el por qué el fútbol brasileño ha venido en descenso y da argumentos bastante fuertes con datos estadísticos, análisis sociológico y adivine qué, señor presunto periodista, no aparece en ninguna parte la religiosidad de los brasileños. Seguramente pueden haber estudios donde involucren la religiosidad porque tampoco se puede descartar por completo de la actuación social, pero evidentemente no es el factor primordial para que una selección pierda o gane. Número 2, la falacia de por qué Argentina sí gana. Eso es lo que él argumenta. Entonces, ¿por qué Argentina sí gana? ¿Por qué Argentina? Si fuera por el negocio del fútbol, Argentina no ganaría. Hay que recordarle al señor un poquito que Argentina ha tenido grandes dificultades después del Mundial del 90, los mundiales subsecuentes, básicamente hasta Brasil 2014 que quedó de subcampeón y que para ellos eso es un fracaso, ¿sí? Y podríamos entonces llegar a Qatar 2022 donde por fin triunfaron después de una copa o varias Copas Américas que van a ganar. Eso fue un proceso largo producido por una gran cantidad de factores
que intervinieron en el cambio que había venido efectuándose en el fútbol argentino. El fútbol argentino también venía de capa caída durante muchos años y tuvieron que hacer inversiones en varios proyectos futbolísticos por diferentes frentes para poder llegar a los éxitos que tienen ahora. Así que no se trata de un solo factor, sino de muchos factores correlacionales que llevaron a la Argentina a poder estar hoy en día donde está y lograr hoy en día lo que ha logrado. Y aún así, tenemos que decir que a Argentina le ha costado muchísimo en este último mundial. Ha tenido que sufrir muchísimo para llegar hasta donde llegó. Así que, perdón, esto para nada destruye mi argumento. Al contrario, lo fortalece. ¿Y cómo lo fortalece? Porque además de todo esto, dentro del equipo argentino también hay cristianos, aunque usted no quiera. Enzo Fernández, Gonzalo Montiel, Ezequiel Palacios, Leandro Paredes. Hay futbolistas cristianos, no por eso ganan. No por eso ganan, nunca estoy diciendo eso. Pero tampoco por ellos pierden. Número 3, el muñeco de paja del ejemplo alemán. Escuchemos. Pero hay más, porque este señor, como buen difusor de los evangélicos, se vale de falsedades para justificar sus argumentos. Miren la mentira que aquí dice. Por favor, ¿de dónde saca que los jugadores alemanes campeones eran todos protestantes? Franz Beckenbauer, campeón como jugador en el 74 y como técnico en el 90, era católico, al igual que Miroslav Klose, mientras que Thomas Müller nunca mostró ser religioso. Estos dos últimos campeones en el 2014. Y entonces aquí hay algo importante sobre Alemania y sus selecciones campeonas que omite este señor. Ellas tuvieron como impulsor no la religión ni los jugadores arrodillados en la cancha, sino la idea de la reunificación de su población, que hoy es más diversa. Así que es carreta lo que dice Escobar sobre el éxito de Alemania en el pasado por una supuesta religiosidad. Y aquí él dice otro muñeco de paja. Tengo que admitir que como yo di el argumento, sonó muy general. Pero yo nunca dije que todos los alemanes eran cristianos protestantes. Nunca dije eso. Dije básicamente. No fui muy específico. Debí decir la mayoría. Porque evidentemente Alemania tiene una mayoría de protestantes ante los católicos. Pero aún así, yo en ningún momento dije que los alemanes ganaron por ser cristianos. No. El ejemplo lo uso completamente al revés y él lo volteó. Porque él lo que está diciendo es que yo argumenté que los alemanes ganaron 4 títulos del mundo por ser cristianos y no fue eso lo que dije. Dije, aunque dentro de los alemanes siempre han habido muchos protestantes, no puedo decir por eso que esa fue la causa por la cual ganaron 4 campeonatos del mundo. ¿Se lo explico así o con muñequitos? Ahora, dentro de los alemanes, evidentemente siempre han habido muchísimos protestantes. Ejemplos. Horst Eckel, campeón mundial en 1954, durante algo que se denominó el milagro de Berna. Él habló abiertamente de su fe. Jürgen Klinsmann, campeón mundial en 1990. Incluso salió en un artículo llamado Soy evangélico. Personas hablan sobre su fe, que reúne testimonios de personalidades cristianas protestantes por todo el mundo. Philipp Lahm, campeón mundial y capitán en 2014. La iglesia evangélica Mecklemburgo-Pomerania lo describió directamente como el hermano o el evangélico o el protestante Philipp Lahm. Per Mertesacker, campeón mundial en 2014. En esa misma publicación eclesiástica se presenta como un defensor de la fe. Eso por no incluir a Götze, Jerome Boateng, Bastian Schweinsteiger, etc. Es decir, yo no estoy diciendo mentiras. Evidentemente, la selección alemana siempre ha tenido muchísimos protestantes. Lo que pasa es que en Alemania no les dicen evangélicos generalmente, dicen protestantes. Ahora, él argumenta que Beckenbauer era católico. Y no solamente Beckenbauer, mire, Neuer, Klose, Podolski y muchos otros también han sido católicos. Sí, señor, ¿cómo no? Es decir, lo que acaba de decir al afirmar que Beckenbauer era católico, reafirma mi punto y no el suyo. ¿Por qué? Porque su dilema no era católicos versus protestantes o pensamiento católico romano contra pensamiento protestante. No, su dilema era religiosos contra personas que no practican su religión. Más allá de si la tienen o no, no la practican. ¿O usted cree que un católico no va a dar gracias a Dios después de triunfar en un partido de fútbol? O si pierde un católico un partido de fútbol, un católico practicante no va a decir, bueno, el Señor así lo ha permitido y debemos trabajar más. Contestaría igual que Daniel Muñoz. Sí, porque nosotros no nos diferenciamos en esto.
Es decir, el tema de la soberanía de Dios es transversal a todo el cristianismo. Así que el hecho de que me argumente que hay muchos católicos en la selección alemana, lo único que hace es reforzar mi punto. Es que, señor, si esa lógica que usted propone aquí con Alemania entre católicos versus protestantes fuera real, entonces tendríamos que decir que Italia quedó eliminada porque la mayoría de sus jugadores son católicos romanos. Ahí sí no, ¿cierto? Ahí sí no cuadra. Y llevan 3 mundiales. Pues digo yo, ¿no? Para ser coherente y consecuente con la lógica del argumento. Ahora, su argumento se cae completamente, cuando analizamos por lo menos que en la selección Colombia la mayoría de los jugadores siguen siendo católicos. Algunos manifiestan una fe como en Dios y ya. No se identifican con ninguna denominación en particular. Sí, en Brasil la mayoría sí se manifiestan evangélicos, pero realmente practicantes, pocos. Así que, repito, el punto no es que porque son cristianos van a ganar, como el punto tampoco es que porque son cristianos fue que perdieron. Y después utiliza el argumento de que es que los alemanes, la reunificación alemana, y esa fue la razón por la que ganaron. Bueno, eso solamente aplica después de 1990 y solamente para ese mundial, porque en el 2014 pues eso ya no tenía el mismo impacto que en 1990. Se lo creo tal vez para 1990, tal vez. Pero el triunfo alemán no radicó ni en la reunificación de Alemania y mucho menos en la religión de los alemanes, sino en otra serie de factores que pues no es mi tema, no soy experto en eso, así que no voy a explicar. Y finalmente la falacia conspiranoica. Escúchela usted mismo. Y finalmente este personaje hace alusión a la idea de la voluntad de Dios, que como les dije en el video anterior, puede ser causante de mediocridad no solo en el fútbol, sino en todos los ámbitos. Es otro que dice este señor, quien literalmente vive económicamente de las creencias de los otros, pues es un engaño más. Porque aunque públicamente afirme esto de la responsabilidad personal, en los cultos de estas megasiglesias la doctrina que enseñan es que los éxitos de cada uno ocurren porque tienen fe en Dios. Y las fallas o los fracasos pasan porque así estaba escrito y era lo que Dios quería, que fue lo que salió a decir Daniel Muñoz en un lavado de manos y liberación de culpas vergonzoso que por supuesto tiene un efecto negativo en el rendimiento de cada uno. Entonces al supuesto ministro evangélico Edgar Escobar le advierto que entre los mercaderes de la fe tienen razones para prender las alarmas. Personajes como él y otros líderes evangélicos que hoy hacen política en Colombia se han escudado por años en una marca muy potente llamada Dios para lograr sus intereses, pero la máscara se les está cayendo poco a poco porque la sociedad latinoamericana empieza a despertar del letargo que han generado los evangélicos a través de una doctrina extranjera que se implantó en nuestros países como un parásito enviado por Estados Unidos para combatir al catolicismo de izquierda y que solo ha generado odio, división y rechazo a la diversidad, que es lo que nos caracteriza. Los éxitos de cada uno son por la fe en Dios y los fracasos de cada uno es porque Dios lo quería. No, esa no es la lógica nuestra. O sea, no nos entiende, no sabe lo que nosotros creemos. Los cristianos históricos no creemos eso. Los cristianos históricos creemos en la responsabilidad humana y cómo Dios usa la responsabilidad humana para cumplir su propósito soberano. Tendría que darle una clase de teología acá, lo invito a mis clases de teología para que pueda entender cómo las dos cosas funcionan, ¿sí? Funcionan perfectamente. El medio que Dios determinó para cumplir su propósito soberano es la responsabilidad humana, pero nosotros seguimos siendo responsables, por eso no aplica lo que dice sobre Daniel Muñoz, que me parece además bastante grosero y que me parece que desconoce todo el contexto de lo que dijo Daniel Muñoz. Por ejemplo, Daniel Muñoz dijo, el equipo lo dio todo, responsabilidad humana. Creó oportunidades, o sea, lo hicimos. Fue superior por momentos, nosotros tuvimos el balón en algunos momentos. Y ahora debemos levantarnos y seguir, responsabilidad humana. Tenemos que esforzarnos más, levantarnos de esto y seguir trabajando. ¿Dónde está el pensamiento mediocre? ¿Dónde? Es que toma una parte de lo que declaró Daniel Muñoz para acusarlo de un pensamiento mediocre y se olvida de que todo lo demás de lo que dijo Daniel Muñoz se centra en la responsabilidad humana. Y sí, señor, sé que hay algunos grupos neopentecostales que enseñan mal esto. Claro, yo no estoy diciendo que todos enseñemos exactamente lo mismo, pero lo que sí estoy seguro es que nada tiene que ver con el rendimiento futbolístico de unas personas que se han esforzado toda su vida para ser los mejores deportistas posibles y que usted simplemente está queriendo ignorar por tener un mensaje que evidentemente muestra el odio y el desprecio que tiene hacia nosotros los cristianos evangélicos.
Nosotros no lo odiamos a usted, ni a ningún ateo, ni a ninguno de estos grupos, para nada. Aunque no estemos de acuerdo con sus posturas, no sentimos odio, argumentamos el por qué no estamos de acuerdo. Y tenemos argumentos para no estar de acuerdo, pero tenemos derecho a no estar de acuerdo, como usted tiene derecho a no estar de acuerdo con nosotros. Entonces, todo esto se resume en algo muy sencillo, muy simple, que usted, señor periodista, no quiso entender y que tergiversó mis palabras para darlas a entender de otra manera. La cuestión siempre ha sido la misma, el argumento siempre es el mismo. La fe evangélica no es una causa suficiente ni necesaria para ganar o perder en un mundial. Tapo remacho y no juego más. Y quiero dedicarle de todo corazón Proverbios, capítulo 18, verso 2, nueva versión internacional. Al necio no le complace la inteligencia, tan solo hace alarde de su propia opinión. Sí, señores, yo no estoy hablando aquí por opinar. No, creo que nuestra fe cristiana nos fortalece y nos da muchas herramientas para enfrentar la vida de muchas formas muy positivas. Ser cristiano es muy bueno en nuestras profesiones, en cualquiera que sea nuestra profesión, pero no es la causa de nuestro triunfo definitivo ni de nuestro fracaso. Nosotros somos responsables y al mismo tiempo somos dirigidos por Dios en cada cosa que hacemos. Eso tiene una explicación. Pero ahora los invito a ustedes. ¿Qué opinan de lo que dice este presunto periodista? ¿Está usted de acuerdo o no? Escríbalo aquí en la caja de comentarios. Háblele a este señor lo que realmente usted opina. Comparta este video por todas sus redes sociales y gracias por estar con nosotros aquí en Sin Pelos en la Lengua de Biblia Libre.